Hola, te doy la bienvenida a la review semanal de los capítulos de SAO Alicization. Esta semana tenemos un capítulo muy emocionante, sentimental y épico. El gran dios de la oscuridad, Vector, toma acción en una estrategia aberrantemente cruel, sacrificando a los luchadores y caballeros oscuros. En el mundo real, Yui toma acción reuniendo por fin a nuestro querido grupo. Nos dejan ver que Sinon y Lifa entrarán en Underworld y la cereza sobre el pastel, ese hermoso discurso de Lisbeth a los jugadores de Halo. Realmente muy emocionante. Pero aún así hay preguntas. ¿Quién es este personaje que no nos dejan ver su rostro completamente? Y una pregunta que quizás muchos tengan. ¿Cómo es posible que los jugadores del mundo se conecten a Underworld? ¿No que era necesario el STL, ya que es el único aparato que puede leer tu alma? ¿Este es un cabo suelto en la historia de SAO? Todas estas preguntas las responderé en este video, así que ponte cómodo y sigue disfrutando. El capítulo comienza con ver Cowley recordando una conversación con Quinella, escena que han adaptado entre comillas bien, ya que la novela nos revelan datos bien interesantes. ¿Alguna vez has tenido una premonición de la muerte? De repente, un sonido distintivo penetró los oídos de Bercowley Synthesis One, y rápidamente sus ojos se abrieron. Los rayos del amanecer, teñidos con un color desconocido, comenzaron a penetrar la oscura tienda. El aire era tan frío como el hielo, y la respiración exhalada mantenía rastros de color blanco. Él sabía que en realidad eran las 4:30 am. Bercowley, cuya conciencia era una con su instrumento divino, Time Piercing Sword, la cual una vez fue la manecilla horaria de un enorme reloj, era excepcionalmente severa en cuanto a determinar el tiempo. En 10 minutos, él necesitaría desplegar una orden a los guardias mensajeros para hacer sonar los cuernos y despertar a todos. Alcanzando la parte posterior de su cabeza con dedos rígidos, el adulto caballero pudo oír las palabras que habían roto sus sueños. ¿Alguna vez has tenido una premonición de la muerte? La única persona que le había hecho esa pregunta fue su único superior, la High Minister Administrator. Él ya había olvidado la naturaleza de su memoria. Hace 100 años, fuera hace 150 años. En el pasado, para prevenir que su alma se despedazara, los recuerdos que parecían innecesarios fueron borrados de su mente. Bercowley no podía organizar apropiadamente y de forma cronológica sus memorias pasadas, pero esa escena aún permanecía de forma clara. Quizás ella estaba cansándose de esos días infinitamente repetidos, aunque ellos eran parte de su propio deseo para comenzar. Quinella ocasionalmente llamaba al hombre cuya edad solo era superada por ella, Bercowley, para que fuera a su habitación para que bebiesen juntos. La gobernadora de cabello plateado, recostada en el sofá rojo fuerte, vestía solo una bufanda de seda. Ella había hecho esa pregunta particular mientras vagamente jugaba con su copa de vino. Él se sentó rectamente en el piso y cruzó sus piernas. Luego de dar un bocado al queso que acompañaba el vino, Bercowley movió su mentón y giró el cuello. Él estaba acostumbrado a las payasadas repetidas de la gobernadora. Bercowley no estaba buscando complacerla, sino que solo decía lo que quería decir. ¿Una premonición de muerte? Cuando aún era un mocoso, fui derrotado por un caballero oscuro de la generación pasada o anterior a esa. Me sentí bastante mal. En eso Quinella se rió con la mano puesta sobre su boca, girando amablemente el cáliz de cristal. ¿Pero de igual forma no lo decapitaste? Recuerdo que tú pareciste transformarlo en una gema y ubicarlo allí. Deberías haber tenido una premonición más larga. Sí, no puedo recordarlo, pero ¿por qué piensa de esa forma? Su excelencia, usted no debería estar asociada a ese tipo de emoción. Ante esa pregunta, la joven ancestral giró su cuerpo y cruzó sus largas piernas, sonriendo tímidamente. Oh cariño, no lo entiendes del todo, Bercowley. Cada día tengo esa emoción, cada día. Cada vez que despierto, no, también en mis sueños, porque no he gobernado sobre todo aún. Algunos enemigos todavía viven, y quizás en cierto momento del futuro, nuevos enemigos sean creados. En realidad, ser la High Minister debe ser un trabajo completamente estresante. 100 años después de esa conversación,
Muy lejos del imperio humano, en la esquina del bosque del territorio oscuro, Bercowli sonrió valientemente. Ahora finalmente entiendo sus palabras. La conocida premonición de la muerte era solo otro de los lados de la búsqueda del peligro letal de una persona. Un poderoso enemigo que comprenda el fin de todo, buscando una muerte adecuada, incapaz de resistir sin soportar cuánto patalees o grites. Después de todo, la estuvo buscando, tal y como yo ahora, tal como yo, quien claramente pudo sentir a la muerte tocando mi puerta hace poco. Tras la muerte de Quinella, el Knight Commander Bercowli, quien se había convertido en el hombre más longevo del mundo, se quitó su cubierta y se colocó una camiseta blanca en su cuerpo musculoso. Se ajustó el cinturón, se ató los zapatos, colocó su amada espada en la cintura. Caminando hacia el frío aire matutino, Bercowli miró a la tienda de los guardias mensajeros para desplegar el llamado para levantarse. Esta escena nos hace entender que la vida del gran héroe Bercowli está llegando a su fin, o por lo menos eso cree él. Pero continuamos, y en la siguiente escena vemos en acción el despiadado plan de Vector y la frustración de Ishkan al ver que sus camaradas son sacrificados de forma cruel y sin que él pueda hacer nada. De hecho, un detalle que nos dan en las novelas es que al momento de la conversación con Vector, el jefe del gremio de luchadores, Ishkan, quería y se ofreció a pasar de primero la gran grieta, pero Vector se lo negó rotundamente. En la novela podemos profundizar mucho más en esa frustración que sentía. Los oídos agudos de Ishkan, imperturbables por sus propios gritos de desesperación, detectaron el bzz de un sonido de corte suave. La cuerda se reventó, danzando en el aire como una gran serpiente. Decenas de guerreros fueron lanzados instantáneamente y caían en picado. Mientras esta escena ardía en sus ojos ampliados, Ishkan sintió unas palabras salir de su conmocionada boca. Detrás de él, su asistente Dampe había perdido completamente sus palabras. Forzados a realizar acrobacias, sus compañeros de tribu eran incapaces de mantenerse frente al enemigo, devorados por una grieta en el suelo. Definitivamente no habían resistido sus entrenamientos agotadores para encontrarse con tal final. ¿Cómo les explicarían ellos eso a sus parientes ancianos e hijos e hijas al volver a su hogar? Ellos no murieron honorablemente en batalla, sino que desaparecieron en el suelo sin ninguna herida en sus cuerpos. ¿Cómo él iba a decir tal cosa? Congelado en el sitio, los oídos de Ishkan sonaron con los lamentables llantos de sus luchadores. Los vengaré a todos. Así que por favor, perdónenme. Incluso si murmuraba en su corazón, Ishkan era incapaz de apuntar inmediatamente con sus dedos a esos quienes debía acusar. Enfrentando un enemigo muchas veces mayor que ellos, los Integrity Knights enemigos ya lo habían dado todo. Implorarles que se detuvieran hasta que la última persona cruzara el valle era imposible. Al contrario, su audacia para aprovechar la oportunidad y enviar solo a 5 personas a atacar era impresionante. Entonces, ¿quién debería pagar por las absurdas muertes de los guerreros? Oh, de repente, un dolor agonizante que pasó a través de su ojo derecho hizo que Ishkan apretara sus dientes. Una luz rojo sangre sacudió su visión. Aún ante él, 2 o más cuerdas se dividían, danzando en el aire. Luego volvemos al mundo real, donde toma acción Yui, quien descubrió el plan que tenía Vector, el cual fue publicar el servidor de Underworld como la beta de un juego en las redes sociales, todo dirigido al público estadounidense. En lo personal, me gusta cómo han representado toda esta escena, el cómo Yui ve el flujo de jugadores entrando al servidor de Underworld en Japón. Además también que se me hizo raro escuchar que hablaran en inglés. Estos son los detalles que normalmente la animación será mejor que en las novelas. Continuando. Tengo que aceptar que sentí muchísima emoción al ver a Sinon, Lifa, Clancy, Lika y ella no solo aparecer, sino tomar acción real importante para la trama. Y Dios, ver a Yui pidiendo ayuda desesperadamente y llorando me conmovió muchísimo. Toda esta escena desde Sinon y su aguja contactando con Kikoka hasta la explicación de Yui ha estado muy bien adaptada y no hay detalles extras que vea necesario comentar. Luego pasamos a una escena que me ha encantado totalmente. El discurso de Lisbeth. En las novelas dan unos detalles previos a ese momento bastante interesantes. Capítulo 20. Cada una de sus batallas. 7 de julio de 2026.
octavo día del 11º mes del año 380 del calendario del Imperio Humano. Parte 1. 5 de la mañana. Más de 3000 jugadores estaban reunidos en el gran domo del Árbol del Mundo que se encuentra en el corazón de la ciudad Alne, en el centro del mundo del Alfheim Online. Los monstruos caballeros alados que defienden el portal al tejado del domo habían sido removidos. A cambio, las 9 razas de hadas ahora usaban ese espacio para reunirse y negociar, o incluso como un salón para eventos. Solo 4 jugadores estaban frente a esos 3000 jugadores que se hubieron reunido para esa extensa e inconveniente reunión. El enorme gnomo Egil, el samurái salamander Klein, la domadora de bestias Kaisit Silica y la herrera Leprechaun Lisbeth, compañeros del espadachín negro Kirito, quien todavía se encontraba sumergido en Underworld, esperando despertar. A las 4:20 am, cuando Klein y Lisbeth hubieron enviado mensajes in-game a cada amigo de sus listas, solo había 3 jugadores clase Lord conectados. Pero, mientras les rogaban a ellos y a sus oficiales subordinados, recurrieron al método tabú de entrar en contacto con los demás jugadores en la vida real. Como resultado, todos esos jugadores en la plaza se las arreglaron para reunirse solo en 40 minutos. En ese espacio hemisférico y amplio, aproximadamente 30% de los jugadores de pie o flotando estaban usando cuentas creadas recientemente. Ciertamente, no se trataban de novatos de los BRMMO. Claro, eran veteranos de otros juegos de la semilla, sumergidos aquí por solicitud de amigos que tenían cuentas en Halo. En otras palabras, las 3000 personas reunidas en el domo de ese árbol del mundo eran la élite de las élites entre los jugadores de BRMM. Eran la última esperanza de Yui, la inteligencia artificial top-down. Ellos eran la única fuerza que podría salvar al ejército de defensa del Imperio Humano en Underworld. En el domo silencioso, la voz amplificada mágicamente de la herrera Leprechaun Lisbeth continuó anunciando con emoción. Algo que es bastante interesante durante el discurso de Liz es ver que los jugadores de Halo desprecian a los sobrevivientes de SAO. Tal y como publicó Beck en Zona Aincrad, habíamos publicado un dato al respecto hace bastante tiempo, que creo que es interesante que leas. Recuerda pasarte por Zona Aincrad, hay datos, memes, noticias y mucho más sobre SAO. Pero dejando de lado la conveniente publicidad y volviendo al capítulo, la verdad no es necesario que lea esta parte de la novela en la que lista la última parte de su discurso. Pero quiero que comparen el cómo está en el anime y cómo está en la novela. Aunque sus ojos se encontraron, ellos permanecieron en silencio. Sus intensas miradas apenas observaron a Lisbeth inquebrantablemente, como si estuviesen diciendo, muéstranos tu determinación. Lisbeth tomó un profundo respiro y cerró sus ojos con fuerza. Pensó en Asuna, quien estaría luchando desesperadamente en ese preciso instante, en Kirito, quien estaba herido, en Leafe y Sinon, quienes estaban adentrando en Underworld. Con mi nivel, si me convierto, no podría ser capaz de luchar como Asuna y los demás. Pero debe haber algo que pueda hacer. En este momento, en este lugar es mi campo de batalla. Forzando sus ojos a abrirse y secando las lágrimas, Lisbeth comenzó su discurso. Sí, traje asuntos del mundo real aquí, y como dices, esos que emergieron de SAO pueden encontrar muy fácil eso de mezclar la realidad y la realidad virtual. Sin embargo, estoy completamente segura de que nunca hemos pensado en nosotros como héroes. Sujetando la mano de Silica, quien estaba sollozando a su derecha, ella continuó. Ella y yo actualmente asistimos a una escuela especial para los sobrevivientes que han mencionado. No tuvimos elección, ya que nuestras escuelas anteriores nos expulsaron a mitad de año. Todos los estudiantes en la escuela de sobrevivientes tienen que asistir a sesiones de terapia cada mes. Ellos monitorean nuestras ondas cerebrales con los Amusphere y nos hacen demasiadas preguntas incómodas como ¿han perdido el sentido de la realidad? ¿O quieren hacerle daño a otros? Esos niños que han sido forzados a tomar medicinas que odian, para el gobierno, somos un ejército en reserva de criminales que necesitan supervisión constante. En algún momento durante su discurso, las olas de furia se calmaron. Un silencio tenso se apoderó del domo. Incluso el salamander abrió sus ojos de par en par sorprendido. Lisbeth no tenía idea de dónde debería terminar el flujo de su diálogo. Ella solo estaba convirtiendo con desesperación sus indetenibles emociones y pensamientos en palabras. Pero, para serles honesta, los antiguos jugadores de SAO no son los únicos a quienes tratan así. Todos los jugadores de BRMMO son vistos de esa forma.
Más o menos, de alguna forma, solo somos una carga pesada en la sociedad, sin contribuir en nada. De alguna forma somos escapistas que no pagan tarifas ni pensiones. Ellos incluso han sido llamados para ser reclutados, para forzarnos a servirles a la sociedad. Lisbeth pudo sentir la ansiedad que surgía de los miles de jugadores. Si solo la pinchara con una aguja, la ira, que era 2 veces más intensa que antes, explotaría. Pero Lisbeth colocó su mano izquierda en su pecho y siguió gritando. «Pero yo sé, y lo creo, esta es la realidad». Sus brazos inmóviles se movieron a los lados, hacia todo Alfheim. Este mundo y todos los demás mundos virtuales conectados a este, obviamente no son lugares imaginarios a los que escapamos. Para mí, en estos existen vidas reales, amigos reales, risas, lágrimas, encuentros y despedidas reales. Esta es la realidad. No estoy sola, ¿o sí? Es porque creemos que este mundo es otra realidad en la que nos esforzamos, ¿cierto? Aún así, si vemos esto solo como un juego, como un simple mundo virtual y lo abandonamos, entonces, ¿dónde se encuentra nuestra realidad? Incapaz de contenerlas por más tiempo, Lisbeth sintió las lágrimas rodar por su rostro, pero ella no las secó y comprimió sus últimas palabras. Los numerosos mundos que todos han creado, ellos vivieron juntos en este árbol del mundo, y el árbol ha crecido. Ahora que la flor llamada Underworld finalmente ha florecido, quiero protegerla. Por favor, se los pido, préstenos su fuerza. Lisbeth se acercó hacia el tejado del domo. En su visión empañada por lágrimas, chispas fosforescentes cayeron a las alas de miles de hadas. Al ver el capítulo, justo en la parte final donde vemos a nuestros personajes inclinándose, rogando ayuda, realmente se me hizo un nudo en la garganta. Ha quedado realmente bien. En este capítulo queda plasmado con las palabras de Yui y Liz lo que he estado repitiendo en los videos y reviews pasadas. Todo SAO, o sea, todos los sucesos anteriores desembocan en Alicization. El juego de la muerte, las pruebas ilegales, muertes, todo se conecta en Alicization. Alice, tal y como dicen, es la prueba total de la conexión de los dos mundos, el virtual y el real. Ahora, para finalizar con esta escena, ¿quién es el personaje misterioso que aparece durante el discurso de Liz? Pues no es nada más ni menos que Eiji. Sí, y junto a él, la pequeña hada o pixie de navegación es nuestra querida Yuna. ¿No sabes quiénes son? Pues ellos aparecen en la película de SAO Ordinal Scale. Esta aparición me llenó de una gran emoción. Supongo que aquellos que hayan leído las novelas han sentido lo mismo, ya que para aquellos que no lo sepan, los hechos de Ordinal Scale no están incluidos en la novela original de Alicization, y tal y como vemos, en este capítulo lo han hecho canon oficialmente. Entonces, para aquellos que leyeron las novelas, es un misterio qué papel cumplirá Eiji y Yuna para la historia de Alicization. Eso quiere decir que no habrán spoilers al respecto, mis amigos. Al fin les ganó una a aquellos castrosos que les encanta hacer spoilers. Para aquellos que quieran saber qué pasó con Eiji y Yuna luego de la película, hice un video donde cuento toda su historia, por lo menos toda la que sabíamos hasta ahora. Lo dejaré por aquí arriba y en la descripción. Repito, estoy emocionado de ver qué papel tendrán estos personajes en Alicization. Justo ahora puedo sacar muchas teorías. Pero continuemos con el capítulo. Este termina cuando vemos que en Underworld entran más de 30.000 jugadores estadounidenses. Pero, ¿cómo es posible? ¿No se suponía que solo podías acceder a Underworld a través de un STL? Pues tranqui, que esto no es un fallo del guión. Reggie conecta bien todo y nos explica el enorme plan de Gabriel, que él estaba dispuesto a sacrificar valioso tiempo del mundo real. Eso es, entregar las cuentas de los Caballeros Oscuros en el territorio oscuro a toda la base de jugadores de BRMMO americana, dejarlos conectarse en Underworld y aumentar su propia fuerza de batalla. Ni siquiera Kikuoka Senjiro, líder de RAT o el diseñador de Underworld Higa Takeru, podía imaginar una situación tan absurda. Pero la arquitectura fundamental de Underworld utilizaba simplemente el paquete de software estándar de BRMMO de la semilla. Si fuese un juego mundial expresado simplemente a través de polígonos, todos podrían ingresar mientras poseyesen el Atmosphere, y así podrían tocar objetos o asesinar a otros jugadores. Y esto no hacía diferencia en que si aquellos personajes que fuesen asesinados pertenecieran al mundo real o Underworld. Y esto no queda ahí. Un poco más adelante en las novelas nos explican que las personas que entraron a Underworld desde un Atmosphere no ven el mundo como si fuese real, lo ven como si fuese un juego de polígonos tal y como Halo o GGO.
A pesar de eso, ellos sí pueden sentir dolor real, ya que tal y como nos explican, en Underworld no existe el filtro del dolor. Con esta explicación queda más que claro el cómo es posible entrar en Underworld sin el STL. Este capítulo me ha llenado de muchísima emoción, ya quiero ver el siguiente capítulo, que les recuerdo será el último de esta temporada. Luego se tomarán un descanso y Sao volverá en abril. Es un poco frustrante saber esto cuando la historia está tan buena e interesante. Pero bueno, toca disfrutar al máximo este último capítulo. Si mis cálculos e internet no fallan, esta review se tiene que publicar el 24 de diciembre. Quiero desearles una muy feliz Navidad, que hayan recibido muchos regalos, y si no, aquí les dejo esta review. Un enorme abrazo. Recuerda, stay cool, mantente fresco y nos vemos en el próximo video.